hermosa mía, y ven. El invierno se fue, mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué bonito es escuchar a Cristian cuando uno todavía lo ve como chiquitito. Es bonito escucharle hablar de que se siente bien hablando de Dios, porque hoy en día los jóvenes a su edad buscan otras cosas, pues. Así que gracias le damos a Dios que podemos tener a los jovencitos, no tan jovencitos ya, en los caminos de Dios, pues. Porque ciertamente es Dios quien nos alcanzó y si estamos aquí es por Él nomás. No les voy a mentir, mis hermanos, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Hace mucho tiempo que no hablaba de Dios, pues no me tocaba predicar. Yo decía, a mí me preguntaban, ¿has predicado antes? Y cuando era chiquitita, sí, pues. Cuando era chiquitita me acuerdo que en una oportunidad fui a Calero y por la escuela dominical me tocó predicar en una iglesia. Pero ahora me siento diferente. Siento que he crecido en este tema, o sea, en el decir de que antes a lo mejor hablaba cosas que no las comprendía del todo. Y hoy día he visto, he experimentado el amor de Dios para con mi vida. Y puedo hablar de aquello en base a lo que Dios ha hecho conmigo. Y me siento gozosa por eso. Así que estoy muy nerviosa para que esté clamando por mí. Yo siempre soy como de decir, en mis oportunidades, de que a Dios yo le quiero entregarle todo. Entregarle todo, lo que soy, lo que puedo ser. Pero ¿a qué nos referimos en realidad? Yo, en mi cumpleaños, me hacía esta pregunta y me decía, Señor, cuando yo te digo que te entrego todo, ¿qué tan a fondo es lo que yo te puedo entregar? Porque a veces suena bonito decirlo, pero a veces es complicado cuando la naturaleza de nosotros está ahí y quiere tomar dominio de esta. En una oportunidad nuestro pastor nos enseñó sobre seguir a Cristo, sobre lo que conllevaba el seguir en los pasos de Dios. Y él expresaba a través de la palabra en Lucas, cuando Dios, bajo el contexto de formar discípulos, lo que debíamos dejar. Deberíamos aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, ¿cierto? Entonces, incluso a nosotros mismos. Aborrecer nuestra propia vida para ser discípulos. Y él, bajo ese contexto de esa palabra, él nos decía que lo que debíamos de hacer era darle prioridad a Dios. Amén. Debíamos dejar nuestros conocimientos de lado, nuestras creencias familiares, las experiencias ajenas, dejarlas de un lado, nuestros conocimientos que habíamos adquirido antiguamente. ¿Para qué? Para así nosotros poder tener un encuentro real con Jesús y poder experimentar esas cosas, tener como una relación más genuina, más verdadera con Él. Y dejando esas cosas de lado y dejar de que Dios, nosotros conversar con Dios, tener un encuentro genuino a través de su palabra, que su palabra desde el inicio hasta el fin, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de Cristo. Nosotros, una vez nosotros teniendo esa palabra en nuestra vida, ahí recién logramos tener una relación genuina con Dios. Entonces cuando Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, niegues a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Es lo que conlleva el todo que yo me decía tanto tiempo, que lo decía siempre. Nuestro pastor nos explicaba que el tomar la cruz se refería como a una autonegación de nosotros mismos, lo cual conllevaba que postergáramos nuestra vida,
renunciáramos a lo que por naturaleza somos, a lo que por naturaleza somos, nuestra humanidad, renunciar a aquello. Entonces, aborrecer a nuestra vida, tomar la cruz, negarnos a sí mismos, es lo que Cristo quiere de nosotros. Ese es el entregarte todo, entregarle todo a Dios. Amén. Y yo mientras leía, mientras hablaba con Dios pues, en las nochecitas, así, yo me gozaba porque Dios me hablaba, me respondía, porque a veces yo digo cosas, uno puede decir cosas que suenan bonitas, pero el trasfondo de es profundo, y conmigo pasó así. Si bien nosotros sabemos que la naturaleza de Cristo está en nosotros, por gracia y por misericordia, Amén. porque nosotros fuimos reconciliados por medio de Cristo, fue Él el que perdonó nuestros pecados y fue Él que nos hizo nueva criatura. Amén. Desde el día en que le recibimos, desde el día en que creímos en que Jesús era el Cristo, desde ahí tuvimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ni siquiera porque nosotros lo merecíamos, porque le dijimos, Señor, escógeme, sino que por voluntad de Él solamente. Así es, amén. Así que desde ese día, y solo desde ese día de que Él salió a nuestro encuentro y nos llamó y nos hizo hijos de Dios, desde ese día dejamos de solamente tener nuestra naturaleza y la naturaleza de Cristo se implantó en nosotros. Por gracia y por amor, por misericordia, no, porque en realidad no lo merecíamos. Yo no lo merecía. No lo merecía. Ahora, y fue en ese momento cuando la naturaleza de Cristo se implantó en nosotros, cuando su Espíritu nos hizo ser hijos de Dios, ¿cierto? Fue en ese momento cuando el humano se da cuenta de lo incompetente que es sin Dios, de lo incompetente que yo fui cuando no estaba cerca de Dios. Fue en ese momento cuando Dios apareció en mi vida y descubrió mi vida. Fue cuando yo dije, Señor, yo no puedo sin ti. No puedo sin ti. Porque antes de recibirle, el ser humano, un ser humano común, una persona, yo sin Dios, uno cree ser autosuficiente, uno cree ser feliz, uno cree estar completos con las cosas que el mundo nos puede ofrecer, o nuestra propia autosuficiencia, uno cree tenerlo todo, porque la naturaleza humana es así. Amén. El ser humano de manera innata, quiere tener el control de todo, quiere ser autosuficiente, quiere tenerlo todo, llenarlo todo por sí solo. Es la naturaleza humana. Es como que de manera instintiva busca su bienestar y que este sea permanente. El ser humano es así, busca un bienestar. Y el ser humano sin Dios cree tener la capacidad de tener las cosas con su propio esfuerzo. Ese es un ser humano con la naturaleza humana, ¿cierto? Pero nosotros que somos hijos sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino que es con las que Dios nos da. Y el ser humano sin Dios puede hacerlo todo, puede creer tenerlo todo, puede, o incluso se puede ver bien aparentemente, pero yo les aseguro, mis hermanos, que el hombre más rico, el hombre que todo lo posee, el que tiene todos los afectos, aún así no está satisfecho. Aún así no está satisfecho. Ahora yo, como entendiendo esas dos partes, la naturaleza humana que tenemos, porque somos humanos, aún estamos aquí, pero Dios nos llamó y tenemos la naturaleza de Cristo también en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Estas dos naturalezas están presentes. La naturaleza humana, la naturaleza de Cristo están presentes en nosotros. Y es ahí en donde realmente se generan las luchas. Yo siempre digo esto, yo a veces estoy en mi casa
decaída, no sé, puedo estar enferma y me quiero quedar, pues, mi carne se quiere quedar, está calentita, está entretenida, pero ahí está el Espíritu de Dios que no, pues, me dice, no, necesitas de mí, ve a la iglesia, congrégate, alábame, adórame. Y ahí está la lucha, pues, mi lucha humana, pucha, tengo frío, estoy cansada, o las luchas más profundas del alma, las ansiedades, los conflictos que se generan. Estas naturalezas, si bien se repelan, obviamente no puede estar ahí en un bien común la naturaleza humana y el Espíritu de Cristo, porque el humano por sí solo no es nada. Somos malos, somos una humanidad mala. No somos competentes sin Dios, pero Dios lo sabe. Él sabe que nosotros sin Él no somos nada. Es Dios quien conoce nuestras aflicciones, nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras debilidades. Él las conoce. Él sabe la guerra que se produce en nuestro interior, en nuestra carne. Él la sabe. Pero le damos gracias a Dios porque nos miró y nos llamó, ¿cierto? Porque nos escogió, porque nos hizo hijos. En una oportunidad leí estudiando esto sobre los humanos, ¿cierto? Sobre la humanidad, las personas. Leí que el hombre, en su búsqueda, en querer ser autosuficiente y querer lograrlo todo, querer llenarlo todo, en esa búsqueda siempre lo va a llevar a querer algo más, a querer encontrar algo fuera de aquí, algo como algo divino, algo místico, no lo sé. Nosotros sabemos quién es, pues sabemos que eso místico, que el humano no lo alcanza a lograr a llenar aquí en la tierra, es Dios. El humano, en su búsqueda constante de equilibrar su vida, lo lleva a Dios, pero él no lo sabe. El humano por sí solo no lo sabe. Y yo decía, cuando leía eso decía, pero claro que no lo va a saber. O sí va a sentir esa necesidad, pero él no lo comprende. Porque por Dios fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros, nuestra carne fue creada para Él. Las situaciones que se presentan, la naturaleza misma, las oportunidades que se abren, todo lo permite Dios. Todas las cosas subsisten en Él. Todo depende de Él. Todo está al alcance de Él. Entonces, el humano en la búsqueda de encontrar esa estabilidad sin darse cuenta, consciente o inconscientemente, busca equilibrar esa vida, ¿cierto? Y busca reemplazos de Dios. Yo leí que ahí decía que el humano busca reemplazos de Dios. Ahora, ¿nosotros hemos tenido reemplazos de Dios? Yo creo que todos en nuestra vida alejados de Dios sí buscamos reemplazos de Dios. Porque nuestra humanidad sigue estando. Entonces, al final, nosotros sin Dios no somos nada. Y el humano que está afuera sin Dios, que todavía está cegado, que no le ha visto, con sus reemplazos de Dios, con todo eso, al fin y al cabo van a terminar perdiéndose. Y todos esos reemplazos van a terminar acabándose con Él, con su propia humanidad. Pero gracias le damos a Cristo, ¿cierto? Porque Él salió a nuestro encuentro. Porque la naturaleza de Cristo, estando nosotros también, nos recuerda, ¿cierto? Ahí en nuestra debilidad, de una u otra manera, sutil, de manera sutil o de manera recia, golpeante, está ahí en nuestro espíritu, en nuestra alma. Oye, Camila, no, yo, fíjate en mí, pon tu mirada en mí, es Él. Los hijos de Dios estamos conectados con Cristo y todo nos lleva a Él. Incluso al humano que está afuera, sin Dios, que no cree en Él, que está cegado, hay una necesidad en su alma que lo lleva a algo. Él no lo sabe. No sabe qué necesita de Dios. Tal vez en medio de su... No sé qué pasará ahí en su interior, pero
Dios está ahí presente en todas las cosas. Pues si decimos que todas las cosas subsisten en Él, en todas las situaciones Dios está. El ser humano necesita tener como una estabilidad, una base sólida aquí en la tierra. De manera innata, el ser humano busca estar firme en algo. Y yo lo asimilaba a estar firme en una roca. En una roca. Para tener descanso interior, de manera más profunda. Él necesita, no sé, de manera superficial adquirir cosas, tener cosas para sentirse sólido, firme en lo que es como humano. Pero nosotros sabemos que ni siquiera las relaciones, los afectos, el éxito personal o las posesiones que éste puede tener va a saciar eso. Hay un pasaje bíblico que a mí en lo personal me gusta mucho y más o menos se asimila a esto, porque en nuestra debilidad, en nuestra angustia, en nuestro cansancio, nosotros clamamos a Él y Él nos oye. Y es Él quien saldrá a nuestro encuentro, Él. Y Él será nuestra roca. Entonces yo anoté aquí, y mientras pensaba así, hablaba con Dios, decía, hermano, hagámosle un spoiler a la sociedad. Porque nosotros sabemos quién es esa roca. Nosotros estamos en esa roca. Nuestra roca es Cristo. Estas personas no saben qué roca, no saben en qué solidificarse, no saben en qué poner su seguridad, su base de vida. Ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos, hermano. Hagámosle un spoiler a la sociedad. Cristo, es Cristo nuestra base, nuestra roca. Pero también existe una realidad que a veces nosotros como hijos también de Dios experimentamos estas cosas, estas angustias. Pero como le decía anteriormente, le damos gracias a Dios porque no es porque nosotros queramos que las cosas sean así, sino es porque a Dios le nace, le place el estar ahí golpeando nuestro espíritu y de alguna manera, cuando nosotros estamos ahí en lo más profundo, ¿cierto?, de nuestra angustia, Él se hace presente de una u otra manera. Bueno, la palabra va a estar en Salmo 18. En nuestra angustia clamamos a Él, Él nos oye, ¿cierto? Él es nuestra roca. Y yo buscaba, hay un versículo que hace alusión a la palabra angustia, pues yo buscaba sinónimos de esta. Sinónimos de angustia. Aflicción, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, tristezas. Entonces ahora vamos a leer el Salmo 18, que tiene por título Acción de Gracias por la Victoria. Amén, Señor. Y dice así: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras en este cántico, el día que lo liberó Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y dice así, los primeros versículos, ¿cierto? Él alaba a Jehová. Le dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Después, en el versículo 4 y 5, yo a medida que estudiaba este salmo, ahí se veía que David tenía entre el versículo 4 y 5 como un momento de desesperación. Y dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y ahora del versículo 6 en adelante aparece el defensor. El defensor, David menciona a su defensor y dice: en mi angustia invoqué a Jehová, en mi debilidad, en mi ansiedad, en mi incertidumbre, en mi tristeza, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos.
La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, porque el soplo del aliento de tu nariz, por el soplo del aliento de tu nariz. Y aquí, del 16 en adelante, hubo un momento en que David proclamó su liberación. La liberación que venía ¿de quién? De parte de Dios. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó del lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrará misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Qué hermosa es su palabra, ¿cierto? Es Cristo nuestra roca, hermanos. Nosotros sabemos en quién estar firmes, en quién estar sólidos. Y nuestra naturaleza humana y espiritual lo sabe. Nuestra naturaleza humana igual lo sabe. Sabe que necesita de Cristo. Y gracias le damos a Cristo porque su naturaleza espiritual también está en nosotros, que nos hace hacer chiquitito nuestra naturaleza humana. Los hijos estamos conectados con Cristo. Y toda circunstancia nos llevará a Él. Incluso nuestra propia humanidad, porque fuera de Él nada somos. En base a la predicación que hizo nuestro hermano Janito la otra vez cuando hablaba de Job, ¿cierto? El hombre íntegro, recto, y un hombre que cumplía la ley. Sin embargo, cuando Elifaz le preguntó, ¿cierto? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y el hermano Janito nos hacía ver de que Job en realidad no tenía puesta la confianza del todo en Dios, sino que él creía que por ser íntegro, él
lo tenía todo con Dios, o lograba las cosas de esa manera, dentro de su propia justicia. Pero Dios permitió que sucedieran esas cosas para mostrarse como el todo, para Dios mostrarse como el todo delante de Job. Él era su esperanza, Él era la confianza. Y recuerdo que después el pastor tomó el púlpito y dijo, la tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y me acuerdo cuando el hermano Esteban utilizó una palabra, habló como de armonía, así. Inició su predicación. Y yo dije, esto armoniza mucho. Esto para mí armoniza. Produce una sinfonía para mí perfecta porque estamos conectados con Cristo. Y todo nos lleva a Él, todas las circunstancias, todo lo que pasemos, todo nos lleva a Él. Todo nos lleva tarde o temprano a Cristo. Y eso es glorioso, pues, hermano. Para mí fue como un descanso para mi alma el saber eso. Entonces, para ir concluyendo, cuando decimos Dios te entrego todo, Dios considera nuestra naturaleza humana y sabe que dentro de su naturaleza espiritual somos capaces de poder entregarlo todo. Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que tenemos. Y eso conlleva a nuestros sueños, proyectos, anhelos, caprichos, a nuestra propia autosuficiencia, que de manera innata la tenemos. Debemos renunciar a esto. Y yo sé que con Dios, o sea, si Él lo dice que lo podemos hacer, es porque lo podemos hacer. Jesús lo que quiere decir en Lucas es que el amor por Él tiene que ser más grande que por las cosas que tenemos. Nuestros amores, nuestros afectos, tiene que ser más grande. Nuestras relaciones, ¿cierto? Lo que podemos adquirir aquí en la tierra. Nosotros como humanos, nuestro amor, hasta por nosotros mismos, tiene que ser más grande por Él. Y ni siquiera es porque nosotros queremos tener ese amor, sino que Dios es Dios quien produce ese amor en nosotros. Cuando el hermano Cristian hablaba la otra vez del amor, fue Dios quien nos amó primero. Y Él perfecciona su amor en nosotros. La obra en Dios está completa, hermanos. Pero, ¿por qué le seguimos buscando? ¿Por qué seguimos aquí cada día? Es porque sabemos que nuestra humanidad a veces nos hace flaquear. Y necesitamos cada día más y más de Dios. Pero Dios me dice, a mí en particular, Camila, confía en mí, entrega todo. Porque en otro tiempo, como mi pastor siempre nos explica, en otro tiempo esto ya pasó, ya nosotros estamos con Cristo todo. Y Él, en nuestro presente aquí, en el ahora, Él también lo está pasando, nuestras dificultades, Él también está con nosotros. Entonces, el decir que le entregamos todo a Dios es porque estamos confiando en la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, que sus pensamientos son de bien para nosotros. No somos competentes por sí solos, hermano. No somos competentes por sí solos. Y lo lindo de esto es que es ahí cuando Él se manifiesta, cuando Cristo se manifiesta en nosotros, pues cuando nosotros decimos, Señor, yo no soy competente sin ti. Cuando hago menguar mi humanidad, es ahí cuando Él se manifiesta. Porque es Él quien produce el querer y el hacer en nosotros. Es Él que lo produce todo. Entonces hoy día lo que Dios quiere que nosotros hagamos es su voluntad y descansar en Él, hermano. Descansemos en Él. Entreguémosle realmente todo a Dios. Que nuestra humanidad no nos limite a entregarle todo a Dios. Porque a veces uno quiere acaparar las cosas, quiere tomar el control de las cosas y ahí uno entra en desesperación. Pero Dios dice, tranquila, Camila, tranquila, que tu humanidad mengue. Y nosotros tenemos las herramientas, se nos han dado las herramientas de cómo hacer que nuestra humanidad se haga chiquita, que la naturaleza humana en nosotros se haga chiquita y aflore la espiritual que tenemos. Avivemos nuestro espíritu. Que nuestro yo se haga chiquitito, chiquitito. Gloria a Dios, Señor. Lo mejor, una vez escuché, no recuerdo en dónde, pero lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino, hermano.
y está en nosotros. Yo lo creo así. Porque para mí Jesús lo es todo. Jesús lo vino a entregar todo, su obra ya está terminada en Él. Confiemos, descansemos en Él. Gloria a Dios, Señor. Descansemos en Él. Porque solamente en Él y solo en Él somos personas completas. Somos humanos, somos hijos de Dios completos en Él. Y bueno, esa sería su palabra. Me siento muy grata, muy bendecida para con Dios porque cuando tenía estos momentos de estudio para con Dios, Dios produce cosas preciosas, hermano. Yo sentía mi cuerpo vibrar, sentía mi espíritu ahí algo bonito que me decía, camina, camina, mira, mira, hila esto, júntalo, mira. Y esta palabra me bendijo en lo personal a mí, porque yo pasé por procesos de ansiedades, de angustias, en donde yo quería que con mis propias capacidades podía tener el control de las cosas. Aún siendo hija de Dios, y creo que nadie está exento de esto. Pero Cristo está en nosotros también, y mantenernos en comunión con Él, hacer chiquitito a esa Camila y esa humanidad que aflora de repente. Dios es maravilloso, hermanos. Todo lo tenemos por Él. Todo no es mérito nuestro. Siempre decimos esto no es mérito tuyo, no son tus capacidades, no es porque tú quieras hacer las cosas así, no. Es porque a Dios le place que así sea. Así que eso, mi hermano, me siento muy feliz de poder compartir la palabra de Dios. Estaba muy nerviosa. Pero sé que el día de mañana voy a decir igual que Cristian. Me voy a sentir bien de haber hablado de Dios. Así que eso, mi hermano. Y invitaría a nuestro hermano Cristian. Y adoramos al Señor, pues entreguémosle lo que Él nos ha dado. Así que eso.